tal si estamos nosotros también en un lugar donde no nos damos ni siquiera cuenta que estamos luchando con fuerzas y con cosas y estamos de alguna manera viviendo en esa situación? Bien, por 7, 8 semanas ya perdí la cuenta, hemos estado en el libro de Daniel. Y el libro de Daniel llega en un punto en el que vamos a ver hoy, a partir del capítulo 7 y hasta el final, que es el capítulo 12, donde va a mostrarnos, o más bien Dios le va a mostrar a Daniel, y Daniel nos va a dejar ver a nosotros en esta ventana de un mundo donde hay fuerzas que están completamente fuera de nuestro control. No solamente estas fuerzas están fuera de lo que nosotros podemos hacer, pero estas fuerzas también quieren controlar nuestras vidas, pretenden atraparnos, a veces hasta destruirnos. Y la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros cuando nos encontramos en situaciones de esta naturaleza? Y para el creyente, sabiendo que constantemente estamos siendo bombardeados por una cultura, por un mundo que es completamente ajeno a la vida del evangelio. Estoy viendo el sonido. No crean que estoy mirando ángeles por ahí arriba, ¿no? ¿Qué le pasó al pastor? Entonces vayamos esta mañana al capítulo 7 de Daniel. Déjenles digo, el capítulo 7, 8 y 9 de Daniel han sido utilizados para escribir más libros, para sacar más teorías, para hacer más conferencias, para escribir más ensayos teológicos que casi cualquier otro pasaje de la Biblia, ¿ok? Cuando lleguemos al capítulo 9 del libro de Daniel, que va a ser la próxima semana, vamos a explorar esa famosa frase de las 70 semanas están determinadas para ti, para tu pueblo. Y todo el mundo se vuelve loco con estas teorías de las 70 semanas y qué son y cuándo son. Y bueno, ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Hoy vamos a estar en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Ahora déjenme les digo que no vamos a leer todos los pasajes porque son bastante largos, pero yo les recomendé a ustedes que buscaran, más bien que leyeran en sus hogares el libro de Daniel, en lo que estamos en esta serie de predicaciones, para que se empaparan un poco más del contexto histórico, del contexto teológico del libro de Daniel. Así es que vamos a estar hoy en el capítulo 7 y en el capítulo 8. ¿Cuántos de ustedes lo han leído anteriormente? 1, 2, 3 por ahí. Bien, qué bueno, porque son dos capítulos bastante complicados y hay varias interpretaciones que voy a querer hacer un resumen de ellas, pero de una manera relámpago. ¿Cuántos de ustedes se despertaron esta mañana y lo primero que hicieron fue revisar el clima político mundial? ¿Alguien sabe lo que ocurrió con el mundo anoche? ¿Qué tal la noche del viernes? ¿Alguno de ustedes se durmió pensando anoche cómo está la situación entre Jerusalén, entre Israel y los palestinos? ¿No? ¿Alguno de ustedes se fue a la cama con hambre pensando en la situación del mundo? No, ninguno de nosotros se va. Estamos pensando en cómo le hago mañana para alistar bien a los chiquillos y poder llegar temprano al servicio, ¿no es cierto? Estamos pensando en qué vamos a comer el domingo por la mañana, qué regalo le voy a dar a mi esposa mañana, que es el Día de las Madres. Bueno, casi ninguno de nosotros está preocupado por los macroeventos de la sociedad. Casi ninguno de nosotros se pierde el sueño por pensar en las cosas que están ocurriendo en el mundo. Casi nadie en el mundo lo hace, excepto una persona. Esa persona se llama Daniel. Daniel estaba preocupado constantemente por lo que estaba ocurriendo en el mundo y la relación que lo que pasaba en el mundo tenía con el pueblo de Israel. Recuerden que Daniel es ahora ya no joven, ahora es un hombre viejo que ha estado viviendo en el exilio primero en Babilonia, pero ha pasado por los reyes de Media y de Persia. Y ha transitado por 60, 70 años en este exilio del pueblo de Dios, y ha visto reyes llegar y reyes irse, imperios levantarse, imperios caer. Y Daniel está siempre pensando, de hecho en el capítulo 9 vamos a mirar la próxima semana, cómo Daniel dice que él ha estado mirando atentamente a los 70 años que se iban a cumplir, que dijo Jeremías que era la profecía del exilio de Israel. Entonces él se va a la cama pensando en esto, y en el capítulo 7 y 8 Daniel va a tener un sueño en el capítulo 7 y una visión en el capítulo 8.
Y las dos, el sueño y la visión son similares, son como una parte de la otra. Tienen que ver con los eventos que van a ocurrir en esa parte del mundo. Escuchen bien lo que se estoy diciendo. Los eventos que van a ocurrir en esa parte del mundo. Ahí no está hablando de Rusia, no está hablando de China, no está hablando de los Estados Unidos. No, ahí está hablando de eventos que van a ocurrir en esa parte del mundo que tienen que ver con el pueblo de Israel. ¿Ok? Hay que poner bien esas bases ahí. Y los dos pasajes, si ustedes quieren mirarlos ahí, el capítulo 7 y el capítulo 8, comienzan de una manera similar. En el capítulo 7, por ejemplo, Daniel comienza diciendo que tuvo un sueño. Y en ese sueño tuvo una visión, o el sueño fue la visión, donde miró 4 bestias que se levantaban y combatían en el mar. En el capítulo 8, Daniel ve 2 animales junto al río que terminan peleando y uno de ellos mata al otro. Entonces tienen cosas muy similares. El capítulo 8 tiene una expansión de algunos eventos que van a ocurrir. Y así es que les voy a dar una explicación, un resumen muy rápido. Y cuando digo rápido, de verdad no estoy exagerando, es muy rápido de los capítulos 7 y 8. Entonces, capítulo 7, Daniel sueña y en su sueño ve 4 grandes bestias que combaten en el mar. Esas 4 grandes bestias, Daniel no lo sabe en ese momento, pero si ustedes lo ven más adelante, dice que él miró en la visión de la noche y de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y había 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra. La primera era como un león, tenía alas de águila. La segunda, si ustedes se brincan más adelante, era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y la siguiente era un leopardo, era una bestia, dice que era un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia dice tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Y después una cuarta bestia, el versículo 7, ¿están conmigo? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba todo, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y luego miré esos cuernos, y de esos cuernos un cuerno más pequeño salía, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y aquí que este cuerno tenía ojo como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, entonces en el capítulo 7, Daniel mira 4 bestias. ¿Cuáles son? Un león, un oso, un leopardo de 2 cabezas y alas, y una bestia, una bestia grande que él no sabe cómo describirla. Las bestias no son bestias reales, no vayan a pensar que Daniel o que la Biblia dice realmente que estos animales monstruosos van en algún momento a salir de la mar y van a pelear o a hacer alguna cosa. No es nada como eso. Y luego más adelante en el capítulo 8 dice que él tiene una visión, y en la visión mira a un cordero. ¿Sí? ¿Estoy bien? Capítulo 8, versículo 3. Y aquí vi un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran más altos, uno era más alto que el otro y el otro creció después. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, el carnero hería con los cuernos al poniente, al sur y al norte, y ninguna bestia podía parar delante de él. Y luego, mientras yo consideraba esto, versículo 5, un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y llegó junto a él y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero. Y todo esto lo lee uno y dice, ¿qué andaba haciendo Daniel? ¿Cuánta pizza comió esa noche para tener ese tipo de sueños? ¿En qué estaba pensando? Bueno, déjenme les digo que esta es la manera como los judíos expresaban eventos cataclísmicos, la manera como los judíos expresaban este tipo de cosas que eran incomprensibles, para decirlos de una manera así como un discurso, y los expresaban así casi como una obra de teatro. ¿Ustedes han leído el libro del Apocalipsis?
Se dan cuenta que hay bestias, se dan cuenta que hay cuernos, se dan cuenta que hay trompetas y todo este tipo de cosas es lo que se llama la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica hecha a mano de imágenes que le ayudan a la imaginación del pueblo a crear o recrear cosas que de otra manera no pueden explicarse. Entonces tenemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 4 bestias y dos animales, ¿verdad? Un carnero. ¿Qué es un carnero? ¿Alguien sabe? El que da la carne. Gracias. Es un borrego, ¿no? Un borrego adulto, ¿no? Es el que tiene los cuernos así para atrás, ¿verdad? ¿Qué es un macho cabrío? Es el macho de la cabra, es el macho adulto de la cabra. ¿Okay? Entonces de un lado tenemos 4 bestias y si ustedes ponen atención van a darse cuenta que ahí, por ejemplo, más adelante se van a explicar, tal vez de alguna manera, en el capítulo 7 no. Pero ¿cuáles son las 4 bestias que están en el capítulo 7? Bueno, la mayoría de los estudiosos concuerdan que Daniel está describiendo los 4 imperios de esa época. Está describiendo el imperio babilónico. Después está describiendo al imperio persa, por eso es que uno de ellos tiene un lado más grande que otro, el oso tiene un lado más grande que el otro porque los persas fueron más grandes que los medos. Y luego describe al imperio griego, por eso habla de un leopardo, porque Alejandro Magno conquistó el mundo de aquel entonces con una rapidez increíble. Y luego habla del imperio romano, que fue una bestia completamente distinta a las demás. Esa es una explicación. La otra explicación es que realmente no son esos 4 imperios, sino que es el imperio babilónico, el imperio de los medos, el imperio de los persas y el imperio de los griegos. Como quiera que sea, Daniel está hablando de eventos, de macroeventos que tienen que ver con la historia del mundo. 2 de ellos están ocurriendo en ese momento. Los babilonios han ocurrido y los persas, medos y persas han ocurrido, pero los griegos no han llegado. Y los romanos mucho menos, están siglos adelante. Entonces es una profecía también de un futuro que va a llegar. Y luego en el capítulo 8, no los he perdido todavía. En el capítulo 8, el carnero y el macho cabrío. Si ustedes le hacen scroll down a su iPad hasta abajo, el ángel le va a explicar a Daniel quiénes son el cordero y el macho cabrío. El carnero, perdón, y el macho cabrío. Les dice que uno de ellos es el imperio medo-persa, que tiene 2 cuernos, ¿verdad? Uno más grande que el otro, como el oso, que tenía una costilla más grande que la otra. Y el que viene con una rapidez increíble, el macho cabrío, es el rey de Grecia. Usualmente es casi generalmente aceptado que el rey de Grecia es Alejandro Magno. Alejandro Magno es el que conquistó completamente el mundo de aquel tiempo. Alejandro Magno muere de una manera inusual, inesperada, cuando estaba en la cúspide de su gloria. Y sus 4 generales de Alejandro Magno, por eso dice más allá abajo que de ese cuerno salieron 4 cuernos pequeños, porque de Alejandro Magno, que ahora se sabe fue envenenado por los generales, murió, y de ahí salieron 4 pequeños cuernos, ¿verdad? 2 de ellos se volvieron más prominentes, los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos tomaron Egipto, los Seleucidas tomaron toda la parte de acá cerca de Asia. Y uno de ellos se convierte en todavía más poderoso. De los 2 imperios, el imperio Seleucida, los reyes de ellos se vuelven más fuertes y casi conquistan Egipto. Particularmente uno de ellos se llamaba Antíoco. Antíoco se puso a sí mismo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes quiere decir Antíoco, el Dios manifestado, porque el tipo se creía Dios. Y entonces él hizo una guerra contra los Ptolomeos y hizo una guerra contra los judíos, porque detestaba a los judíos. Era tal su desprecio por los judíos que Antíoco Epífanes invadió Jerusalén, se robó los utensilios del templo que quedaban y luego sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén a su dios Zeus. Y fue tanto el coraje de los levitas y los judíos que estaban todavía ahí, que se levantaron en rebelión. ¿Han escuchado en los deuterocanónicos o apócrifos 2 libros que se llaman Primero y Segundo de Macabeos?
Bueno, los macabeos, que eran hijos de Judas Macabeo, que eran los hijos del martillo, se rebelaron en contra de Antíoco Epífanes y lo derrotaron, libertando a los judíos por un poco de tiempo. Okay. Esos dos libros no están en nuestras Biblias, pero no es malo que ustedes los lean, los pueden leer como parte de historia. Son dos libros muy interesantes, es lo que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya los perdí o no? No, ok. Entonces, capítulo 7, capítulo 8, bestias y reyes. ¿Qué son los cuernos? ¿Qué son los cuernos? Los cuernos son reyes, en este caso, en el caso de Alejandro Magno, son generales, son personas que tienen poder para gobernar. En el capítulo 7 hay un cuerno pequeño que habla grandes cosas, ¿verdad? Si tomamos la segunda interpretación de que este último rey es el rey de Grecia, entonces estamos también pensando que este pequeño cuerno que se levanta en contra de los hijos de Dios pudiera ser Antíoco Epífanes. Algunos ven en ello una imagen del anticristo que va a venir en el futuro. Antíoco Epífanes es también una imagen del anticristo porque ataca al pueblo de Dios. Y luego los otros son reyes que surgen en ese tiempo. Por ejemplo, los 4 cuernos son los 4 generales de Alejandro Magno. Y de hecho, estos 2 capítulos del libro de Daniel, con eso termino esta muy breve sección, han sido debatidos, pero de una manera increíble, porque los críticos de Daniel dicen, es imposible que este hombre haya escrito de eventos que ocurrieron con exactitud en siglos después. Y dicen, un historiador escribió esto habiendo conocido todo lo que pasó en el pasado y luego lo hizo como si iba a estar en el futuro. Pero se ha demostrado en muchas otras maneras que el libro de Daniel realmente fue escrito por Daniel estando en exilio en Babilonia, y que todo lo que dijo era realmente una profecía exacta de los imperios. Nadie conocía a Alejandro Magno en ese tiempo, ni idea tenían quién iba a ser. Y Daniel, bueno, el Señor le había revelado a Daniel lo que iba a pasar con ellos. Ya sé que es demasiada información para un sermón, pero tengan un poquito de paciencia porque realmente sí tiene sentido para nosotros, ¿no es cierto? Daniel está utilizando imágenes que nos pintan un paisaje muy realista y a la vez muy espantoso. Israel está atrapado, exiliado entre imperios y reyes que pelean por establecer su dominio, y en algunos casos también por acabar con Israel, con los judíos. Ahora, aquí hay algo muy importante, pero más importante que todo lo que acabo de decir es esto. ¿Están listos? Miren. El sueño y la visión de Daniel le llegan de parte de Dios para revelarle exactamente lo que va a ocurrir. Y esto es muy importante porque a los cristianos esto debe darnos una esperanza firme. Dios está en control del destino de la humanidad. Qué lindo, ¿verdad? Y si Dios está en control de toda la humanidad, seguramente Él puede estar en control de tu vida. ¿Okay? Si Dios es poderoso para controlar los eventos de la humanidad por los siglos en que este mundo ha existido, es poderoso para controlar los eventos de tu vida. Es poderoso para controlar los eventos de tu familia. Es poderoso para controlar las imperfecciones de su iglesia. Alguien diga amén ahí. A eso se le llama la soberanía de Dios, en términos así más técnicos. Cuando decimos la soberanía de Dios, no estamos diciendo que Dios tiene que controlar todos los diminutos detalles y circunstancias de la vida para cumplir sus planes, porque esto lo convertiría en un micromanagement, ¿verdad? En un Dios débil que tiene que ponerle una cosita a cada una de las cosas que ocurren. Eso no es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Él cumplirá sus propósitos y llevará a cabo sus planes finales a pesar de, y muchas veces usando la voluntad, los deseos, los errores y hasta la maldad de la gente. ¿Qué puede ser, hermanos? Que se oiga fuerte. Nuestro Dios tiene tal control que no necesita controlarlo todo para cumplir sus planes en nuestra vida. Dios cumplirá sus propósitos en mí.
Miren, Dios va a dejar que los poderosos sigan sus planes, que las personas decidan su destino, que el diablo haga sus diabluras, pero nada va a impedir que Dios triunfe. A pesar de todo esto y a través de esto y por causa de esto y por encima de esto, Dios va a cumplir sus propósitos finales. Yo les he referido en muchas ocasiones y se los vuelvo a referir porque es uno de mis pasajes de la literatura favoritos en la obra maestra de Víctor Hugo, en la obra de Los Miserables. Hay un preludio entre una escena y otra y se los he contado muchas veces, pero me gusta bastante porque Víctor Hugo da una perspectiva de Napoleón, quien fue aquel que quiso conquistar el mundo, ¿no es cierto? Y Víctor Hugo comienza diciendo, un día extrañamente nublado decidió el futuro de la humanidad. Esa mañana la batalla de Waterloo debió haber comenzado a las 6 de la mañana en punto, pero toda la noche llovió, se atascaron los cañones, se cebaron las pólvoras, se atascaron los caballos y las carretas. Los soldados no pudieron comenzar la batalla. Pero la verdad es esta, dice Víctor Hugo. Ese pequeño hombre con una boca grande le estorbaba a Dios. En la mente de este escritor, él se está dando cuenta que el hombre más poderoso de su tiempo no necesita más que una señal de Dios para ser derrotado. Esto es la soberanía de Dios. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Y de igual manera, miren, el problema aquí es que Daniel y los judíos están en el exilio y están atrapados entre los poderes que parecen devorarlo todo. ¿Pueden imaginarse ustedes a Daniel después de haber visto la visión de las bestias? No tienen que imaginárselo. Al final de los 2 capítulos, Daniel dice, quedé turbado por las visiones y ni siquiera pude levantarme al siguiente día a servir al rey. Está completamente desolado, está confundido, está temeroso, como debiera estar, porque están atrapados en medio de todos estos poderes. ¿Le ha pasado esto alguna vez a usted? Cuando se le acumulan los problemas en casa, cuando los estudiantes son más rebeldes de lo que debieron ser, cuando las finanzas no alcanzan, cuando no podemos salir del atolladero donde estamos y decimos, estoy completamente rebasado por los problemas y las dificultades. Así debe haberse sentido Daniel, ¿no es cierto? A veces parecemos víctimas de las circunstancias, parecemos daño colateral de los imperios, meros espectadores del drama mundial. Podemos mirar este asunto del exilio en la vida de Daniel de 2 maneras. El primero de ellos es que la humanidad está en exilio a merced de estas poderosas bestias que lo dominan todo. Estas bestias con su poder han dominado al mundo, han engañado al mundo, han esclavizado al mundo, a veces a la fuerza, a veces sutilmente. Sus cuernos ejercen poder político, militar, económico, religioso, y las personas siempre son víctimas del sistema que el diablo comenzó en el huerto del Edén. ¿Cierto? Bueno, somos víctimas y también somos victimarios, porque no somos únicamente personas que no han decidido por nuestra propia voluntad hacer lo que es malo. Dice la palabra de Dios, no hay bueno ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, nadie tiene una excusa, todos han escuchado de Dios y muchos han decidido rechazarle. Ese es un exilio que la gente vive. El exilio de no conocer a Dios, el exilio de vivir alejado de Dios, el exilio de procurar hacer su voluntad, el exilio de querer ser su propio Dios, el exilio de usurpar el trono de Dios. La gente vive así, ¿cierto o no es cierto? El ser humano que rechaza la justicia, la paz y la salvación de Dios. Por eso en el libro del Apocalipsis dice, ¿quién será digno de abrir los sellos? ¿Quién será digno de poder redimir a este mundo? Ustedes saben la respuesta.
La segunda manera como podemos ver este exilio de las bestias y de los cuernos es que el pueblo de Dios, en este caso los judíos en Daniel, y ahora nosotros la iglesia, también vivimos como exiliados en un imperio que desea dominarlo, desea engañarlo y neutralizarlo con promesas falsas de felicidad y plenitud fuera de Dios. Si tú eres cristiano y has sido cristiano por más de 24 horas, vas a saber que hay una fuerza en este mundo que quiere dominarte para que encuentres la felicidad afuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Nos levantamos todos los días con la misma cuestión: si vamos a elegir el camino del bien, si vamos a comer del fruto de la vida, o si vamos a perseguir nuestros propios deseos. Y no me digan que eso solamente me pasa a mí. Nos pasa a todos los días, ¿no es cierto? Porque vivimos en un tipo de exilio donde el mundo va en contra de la vida cristiana. ¿Y con qué está armado el cristiano? Apocalipsis 12:11, aunque no hemos llegado allá, pero llegaremos muy pronto, dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces el problema del exilio es doble. La humanidad está atrapada sin salida y el pueblo de Dios está luchando en contra del sistema que el diablo ha establecido en el mundo. ¿Y cómo resuelve Dios este doble dilema del exilio? Vean la segunda parte del capítulo 7, que nos da una respuesta muy clara, y también la segunda parte del capítulo 8. Pero iniciando en el versículo 13 del capítulo 7. Bueno, más bien en el versículo 9, perdón, me equivoqué ahí. Iniciando en el versículo 9 del capítulo 7, después de que Daniel mira las bestias y los cuernos y todo lo que está pasando, tuvo otra visión en ese momento y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿A qué les suena esto a ustedes? ¿Quién es el anciano de días? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante del juez. Y se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces dice: miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Lean el versículo 13 conmigo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio sea dominio eterno que nunca pasará, y su reino un reino que nunca será destruido. Entonces, en el capítulo 6, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada en el capítulo 6? Antepasada, ya ni me acuerdo. ¿Qué le pasó a Daniel en el capítulo 6? El rey le tendieron una trampa, lo echaron en el foso de los leones, ¿verdad? Y en la mañana del día siguiente el rey se levanta y dice: ¿será que el Dios de Daniel pudo haber librado a Daniel? Y entonces se asoma ahí y mira que Daniel está vivo y los leones siguen con hambre. Y entonces dice el rey: Daniel, tu Dios te pudo liberar. Y entonces saca a Daniel, ¿verdad?, del foso de los leones. ¿Recuerdan la historia o no? Echa al foso de los leones a los que lo habían engañado y habían puesto una trampa a Daniel. Y luego sienta a Daniel como el segundo más importante en el reino. Esto es lo que está pasando ahora acá. Es la misma imagen. El anciano de días ha hecho venir a uno que es como hijo del hombre, y le ha dado potestad y poder y gloria para que todos los pueblos y naciones le alaben. Y a los sátrapas y a los gobernadores, en este caso a las bestias y a los cuernos, a todos los ha destruido, aunque les dejó un poquito de vida, pero ha exaltado a aquel que aparentemente iba a morir, pero que realmente no murió y ahora es el rey de toda la humanidad. ¿Les suena familiar eso? El miércoles celebrábamos, o debimos haber celebrado,
El día de la Ascensión es la fiesta, una de las fiestas más olvidadas de la iglesia. ¿Saben qué se celebra el día de la Ascensión? La palabra lo dice, ¿no es cierto? Celebramos, recordamos el día en que Jesucristo fue exaltado a los cielos, cuando ascendió a los cielos, cuando fue llevado delante de la presencia del Señor y ahora está a la diestra de Dios Padre y está en el trono junto con Dios, y desde ahí reina todas las naciones. Bien, Daniel es un tipo de Jesucristo, nada más que Jesucristo es la realidad. Lo que Daniel hizo figurativamente en el foso, Jesús lo hizo en verdad. Descendió al foso de este mundo que parecía una trampa, donde los sátrapas y gobernadores de este siglo lo iban a matar. Y no solamente lo mataron de una manera figurada como a Daniel, que estuvo frente a la muerte con los leones, pero realmente enfrentó la muerte y realmente murió por causa de los pecadores que lo habían traicionado, sátrapas y gobernadores, pero también tú y yo, que nos apartamos del camino de Dios, ¿no es cierto? Pero la muerte no pudo vencerle, sino que resucitó en victoria, y no solamente en una sombra como Daniel, que fue salvado de los leones, pero realmente resucitó entre los muertos. Y la muerte no pudo vencerle. Realmente descendió y realmente murió y realmente resucitó, y ahora realmente ha ascendido a los cielos. Paréntesis, ¿okay? Para que les quede completamente claro a todos y a todos nosotros. La increíble verdad de que Jesús ha ascendido a los cielos no solamente significa que Jesús es soberano sobre toda la creación. Significa también que Jesús regresará de los cielos por segunda ocasión. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que Cristo ha ascendido a los cielos, también estamos declarando que Cristo volverá de los cielos por su iglesia. Doble esperanza para la vida del cristiano, que el Señor Jesucristo está ahora en la majestad de la gloria con todo el dominio y el poder, pero un día volverá para destruir completamente las obras del diablo. Cristo ascendió, pero Cristo también volverá. La semana pasada Carlitos nos recordaba, el pastor Carlos nos recordaba de este pasaje tan hermoso en Mateo capítulo 28, donde Jesús dice, antes de partir, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y siempre usamos ese pasaje para las misiones, correctamente utilizado para las misiones, pero es mucho más que eso. Jesús no está diciendo, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pues ya pueden ustedes tener iglesias. Todo eso es correcto, pero lo que realmente está diciendo es, toda autoridad me pertenece ahora a mí. Toda potestad, todo reino me pertenecen ahora a mí. Jesucristo ha ascendido a los cielos para llenarlo todo completamente. Él ya tiene toda la autoridad sobre toda la creación, sobre todos los reinos, sobre todos los poderes. ¿Tiene la autoridad completa en tu vida? ¿Tiene la autoridad completa en tu vida? ¿Tiene la autoridad completa en tu hogar? ¿Tiene la autoridad completa en esta iglesia, o estamos reteniendo la autoridad de Dios en nosotros? Tal vez estás pensando que el mundo es un lugar muy difícil, y lo es, pero Él ha vencido este mundo. Tal vez estás pensando que las tentaciones son demasiado fuertes, y lo son, pero Él venció al tentador. Y tal vez estás pensando que los placeres de este mundo son deliciosos, y déjame decirte, muchas veces lo son, pero Él es mejor. Y tal vez estás pensando que no hay manera de vivir fielmente para con Dios en un mundo tan loco, y tienes razón, es imposible en tus propias fuerzas. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Señor, le dijeron, ¿quién entonces puede ser salvo? Y el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cristo ha ascendido a los cielos, está sentado a la diestra de Dios el Padre, desde donde lo gobierna todo. Los imperios de este mundo, incluyendo los nuestros personales y los del diablo mismo, parecieran ricos y poderosos, pero no lo son. Las bestias parecieran grandes y parecieran aterradoras, pero no lo son. El verdadero gozo y la verdadera paz y la verdadera belleza son solamente del Señor y de su Cristo, de nadie más. Y están al alcance de tu mano.
porque Él no los guardó solamente para Él mismo, sino que te invita hoy a tomar de la bondad del Señor.